Buenos días, buenos días a todas y todos. Vamos a iniciar con la presentación del libro Atenea de Ignacio Manuel Altamirano desde una perspectiva filosófica de la doctora Frida Barinia Ramos Copriviza del Colegio de Morelos. Pues para mí es un honor estar aquí como moderador de esta presentación que nos convoca esta mañana. No sé si hace falta el sonido o le subo el volumen. ¿Está bien? Bien, nos reunimos pues para conocer una obra que promete abrir nuevas perspectivas sobre uno de los textos pues más enigmáticos de nuestro patrimonio literario del siglo XIX. La autora, si lo digo brevemente, sería es doctora en filosofía por el CIDEM, poeta, ensayista y académica reconocida, profesora de tiempo completo del Colegio de Morelos, especialista en intersecciones entre literatura y filosofía. Pero sí quisiera dar algunos datos más de que ella es originaria de la Ciudad de México, 1960, poeta, escritora, editora, y doctorante y maestra en filosofía del Colegio de Morelos. Es licenciada en literatura latinoamericana por la Universidad Iberoamericana, diplomada en museoeconomía por la Universidad Iberoamericana también, autora de más de 14 libros de poesía. Ha publicado la antología Agonía de un instante, los orígenes del cuento fantástico mexicano, y una propuesta antológica, Quadrivium Editores, en el 2021. Ha sido incluida en varias antologías y libros colectivos, traducida al inglés, portugués e italiano. Colabora con artículos y ensayos en diversas revistas del país. Asamblea de Poetas Jóvenes de México, de Gabriel Said, investigadora, maestra y tallerista en el IMBA, en esta universidad, en la UIA, en la Universidad Iberoamericana, en la UNAM, en el ISM, en la UAM, de la Universidad Autónoma del Estado de México. No, de Morelos. De Morelos, bueno, se parece, ¿verdad? Sí, se parece. Y en la Escuela de Escritores Ricardo Garibay y la Vecindad. Es catedrática de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y del Colegio de Morelos, promotora permanente de talleres de poesía con arte total. Obtiene varios premios de poesía: Tiempos de Guerra, Poesía Joven en 1986 del CREA, De Sur al Sol, Poemas con aroma de café, Premio Nacional de Poesía Ignacio Manuel Altamirano en el 2005, Gobierno del Estado de Guerrero, COCAI, Álbum de Familia, Premio Nacional de Poesía de los 46 Juegos Florales Universitarios Juana Meléndez en 2007 por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, publicada en 2007 por la propia universidad. Obtuvo el segundo lugar en el concurso iberoamericano de ensayo en 2014, otorgado por DEMA. Publica Sitio de Voces, Expresiones por la Paz, con ilustraciones del grupo 43 Artes, Gobierno del Estado de Guerrero 2015. Pertenece al grupo de mujeres poetas en el País de las Nubes, encuentros internacionales que se llevan a cabo en la región mixteca de Oaxaca. Pertenece al Seminario de Cultura, Corresponsalía Cuernavaca, autora del libro de cuentos El placer de los dioses, Historias peregrinas, Quadrivium Editores 2017, y su poemario más reciente, Aves inéditas, Cumbela, Plumas de Cristal, noviembre de 2025, obra ilustrada con grabados de Diana Ruiz. Bueno, esa sería una semblanza breve de la trayectoria académica de nuestra autora, de nuestra presentadora del libro.
Y ahora podemos decir que la obra, Atenea, es una novela corta de Ignacio Manuel Altamirano, ambientada en la mágica ciudad de Venecia. Es una reflexión profunda sobre el amor y la razón. Es una obra que trasciende su época. Altamirano, podríamos decir muchas cosas de sus facetas, pero lo tenemos aquí como político, escritor y filósofo, liberal, casi católico. Es una síntesis del México decimonónico. Altamirano es creyente en el progreso y la razón ilustrada. Es defensor de un arte con sello americano. Por supuesto, es oriundo de Tistla, Guerrero. Hoy estaría cumpliendo 222 años de su fallecimiento. La mirada filosófica. Esta obra nos invita a repensar a Atenea no solo como literatura, sino como una disertación filosófica sobre la naturaleza del amor, el conflicto entre la razón y el sentimiento, la condición humana ante el dolor. La relevancia actual. Este estudio nos permite redescubrir a Altamirano como pensador, comprender el pensamiento mexicano del siglo XIX, dialogar entre literatura y filosofía. Pues sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida a la doctora Frida Variña Ramos Urbita. Muchas gracias. Gracias. Y tiene la palabra. Bueno, pues muchas gracias para los cuates, Frida Variña, porque luego ya los apellidos son muy largos. Pesan, pero ahora que mis padres ya no viven, pues me siento muy orgullosa de sus apellidos, pero yo a la edad de ustedes, lo primero que hice fue quitarme los apellidos, ¿no? Y dicen que esos son desplantes de reina, y entonces en aquella época les dije, ay no, eso está muy feo, ¿no? Pero no, pues es más corto y es más nombre artístico, ¿no? Y me quedo con eso. Porque les digo a mis alumnos ahora contemporáneos que cuando yo tenía su edad y luego tantos años de estar en este abanico, daba pena decir, ¿tú qué eres? Pues poeta, pero ay no, sí, pero ¿qué eres? ¿O de qué trabajas? ¿O de qué vives? ¿No? Porque decir ser poeta o suena muy petulante, o como sí, pero ¿a qué te dedicas? ¿No? Pues sí, a hacer poesía, aunque me muera de hambre. Por eso me casé con un editor, para que me escribiera, por lo menos me publicara, ¿no? Y entonces, pues al casarme con este señor, pues vengo a caer a este hermoso y maravilloso estado de Guerrero. Que cuando yo era chica me parecía que me daba miedo Guerrero, porque pues tiene mala fama, ¿no? Y entonces mi mamá trabajaba en la normal de Palmira, y había muchas alumnas, era una normal de puras niñas, de mujeres, y sabían puras historias aterradoras de Guerrero. Pero después empecé a descubrir que no, pues había muchas otras cosas más en este hermosísimo estado. Y entonces tanto me enamoré de aquí, y además mucho de Chilpancingo. Yo sé que tiene toda una cultura Guerrero maravillosa y una geografía, en fin, pero me decían, oye, pues si estabas muy enamorada porque escribiste cosas muy bonitas de Chilpancingo, y pues no se le ve mucho, pero no, sí, yo escribí cosas muy bonitas. Y yo creo que por ese momento de enamoramiento, que tiene que ver con lo que vamos a hablar, me dieron ese premio, que ni más ni menos me siento muy orgullosa de Ignacio Manuel Altamirano, ¿no? Y el premio, le dije, pues es que no tenía chiste, era andar por todo, hablar de la emoción que yo sentía de estar en esta tierra, pero no estaba suelta, estaba como drogada. El amor es como una droga, te altera los sentidos, ¿no? Ya después quién sabe si lo hubiera vuelto a hacer, pero el momento del enamoramiento, y de eso un poco habla, de esta mezcla de emociones, es de lo que nos habla Altamirano en esta pequeña novela.
Entonces, para mí me parece que es una joya, le decía al maestro que me parece que es una joya porque no la teníamos vista con esos ojos, ¿no? Entonces, bueno, primero agradecer que aquí hay en la universidad el Centro de Estudios Superiores de Política, ¿cómo se llama bien? El IEPA, Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, el IEPA, que está en Acapulco, que pues uno de los doctores, en este caso el maestro David Cienfuegos, el doctor David Cienfuegos, tuvo esta visión editorial de decir vamos a publicar o a reeditar esta pequeña novela porque no está como en el horizonte, ¿no? Siempre estamos pensando en Clemencia o estamos pensando en La vida en las montañas, en otras obras, o seguir la trayectoria, sobre todo ellos que están trabajando en el tema de la política, los extraordinarios, pero extraordinarias joyas que eran sus discursos políticos, ¿no? Y bueno, finalmente un gran hombre completo en todo el sentido de la palabra, lo que más tarde se acuñaría como un gran intelectual en serio, ¿no? Porque no a todo mundo se le puede denominar intelectual en ese sentido del manejo del conocimiento y del pensamiento. Entonces, pues sí agradecer esta visión del doctor Cienfuegos de querer publicar, conseguir los recursos y hacer que esta novela circule o ande por ahí, ¿no? Y bueno, también ahora totalmente actual, que es el director del IEPA, Marco Antonio Adame, ¿no es su familia? Es por acá, pero no. Marco Antonio Adame Mesa, que también él hace un pequeño prólogo del libro y también la intervención en esta edición muy especial de una genealogía y una semblanza de la vida de Altamirano de Melchor García Reynoso, también investigador de la política. Entonces, bueno, estamos frente a un gran personaje, ¿no? Eso indiscutiblemente, y nos debemos de sentir antes que nada y por sobre todas las cosas, lo comentábamos ahorita con las jóvenes, ese orgullo de lo nuestro en serio, y no estoy hablando desde un nacionalismo panfletario, ¿no? Y yo les hacía la anécdota de que cuando yo estudié siempre nos teníamos a fuerza como la obligación de estudiar letras españolas o letras inglesas o letras modernas, pero no las letras latinoamericanas o mexicanas. Y yo me formé con un padre que vislumbró y se dedicó toda su vida a estudiar la literatura mexicana y que nos decía en el salón de clases a todas y todos, es un deber como estudiante de la literatura, por lo menos saber de lo mexicano, de nuestra literatura mexicana. Si ya después te quieres dedicar a la francesa, a la china, a la que sea, qué padre. Pero como un deber es estudiar lo nuestro. Y a lo mejor no nos queda tan claro, y les ponía esta analogía, bueno, es como si estuviéramos estudiando geografía y no supiéramos la geografía de México, ¿no? Y a veces pasa, ¿por qué? Porque tamizamos o catalogamos nuestra literatura como de segunda, ¿no? Primero son los griegos, primero son los extranjeros, y siempre tenemos esta idea de que lo extranjero siempre será mejor. Y nuestra literatura siempre está como a la saga, está como en segundo término, como que sí, pero no tanto, sí, pero esto, sí, siempre poniéndole peros. Cuando estamos a la altura de este gran personaje, que deberíamos de enaltecerlo más, porque hay con qué, ¿no? Y finalmente, por eso de repente estas pequeñas ediciones se vuelven como joyas, porque es conocer algo que no había estado valorado en su justa dimensión, que es un poco la idea de incorporarnos a esta maravillosa fiesta que es hacer un congreso que lleve el nombre del maestro Ignacio Manuel Altamirano. Y entonces, bueno, voy a ir haciendo algunas lecturas de acotación, que es un poco el prólogo que yo, o el estudio que hice en esta edición, donde además
para mí no es que esté descubriendo un hilo negro, pero sí subrayando cosas, ¿no? Cosas que ya dijo el maestro de lo importante que es esta novela, pero hacer este subrayado. Y quiero hacer una especie de epígrafe de un gran moderno que fue Carlos Monsiváis, que decía en relación de Altamirano, que dice: la actualidad de Altamirano reside en su ambición totalizadora. Cuando nos dice esa palabra totalizadora, ahí ya empezamos con estos focos rojos, es decir, no se conformaba, y el no conformarse lo llevó a ser este hombre tan interdisciplinar, ¿no? Que lo mismo era historiador, que lo mismo era político, que lo mismo era literato, y que ahora yo lo que quiero hacer es subrayarlo como filósofo, ¿no? Y la filosofía no necesariamente, que eso es otra de las cosas que yo he estudiado toda mi vida, es hacer libros aburridos de la historia de la filosofía, que es la historia de lo que han pensado miles de personas, sino de hacer una especie de matrimonio bien habido entre la poesía o la literatura y la filosofía. Es decir, que sí se puede utilizar el recurso literario en toda la extensión de la palabra, el recurso literario como la poesía, la novela, el cuento, los diarios, las cartas, toda la literatura al servicio de las ideas, pero no de una manera subordinada, sino complementaria. Entonces, ahora, no todo el mundo lo logra. Hay obras que de repente pues se agotan mucho en su, digamos, en su historia, en su anécdota, y de repente pues ya no trascienden. Pero en el caso de nuestro Altamirano, yo creo, y sobre todo en esta novela en particular, que tiene muchas características que vale la pena resaltar, hay esta intención, una intención de dejar dicho. Le comentaba ahorita también al maestro que no lo había yo pensado así, pero es una especie casi también de testamento ideológico, pero no tan en lo político, sino en lo filosófico. Es decir, ¿cuál sería la diferencia entre las ideas sociales, políticas y las ideas filosóficas? Pues que es trascender lo local. Él lo obligaron a irse de este país porque él era tan, pero tan comprometido con el pensamiento, pues su pensamiento nacionalista. Era realmente un hombre de grandes convicciones, que entonces él pues ayudó a construir este país para conseguir la libertad, ¿no? Entonces viene desde este pensamiento liberal y progresista, y de repente se vuelve un intelectual incómodo porque Porfirio Díaz pues le sale con la del chisterito, así de que ay, me quiero reelegir un poquitito, tantito, y entonces ahí, para la convicción de Altamirano, decir no, es que no manches, no, o sea, no era la onda, ¿no? Y además él tenía toda la convicción de que Porfirio había hecho cosas muy buenas, Porfirio había abierto y había metido a México en un mundo de progreso, pero cuando ya le vio esas mañas medio raritas de que me quiero reelegir, ¿qué crees, no? Entonces se volvió un personaje incómodo, y entonces a veces a los personajes incómodos pues lo mandaron así olímpicamente a Europa como que diplomático, pero en su corazoncito, más que diplomático, en su corazón fue verdaderamente un exilio. Y es otra cosa. Que te exilien es que te arranquen de tu tierra o que te vayas obligadamente y que te desarraigen, que te quiten toda esta posibilidad de vivir en tu espacio. Además, un México que él había labrado con sus compañeros, ¿no? Que se había conquistado ya una independencia y que se está tratando de construir una nación, y de repente en el ocaso de su vida que le digan pues ya como que llégale por allá, ¿no? Entonces
Él ya va a Europa con un sentimiento realmente muy amedrentado, muy triste, digamos. Hay una tristeza en su corazón que pues lo hace inscribir o hacer una serie de apuntes primero en sus diarios. Nos vamos dando cuenta cómo hay este sentimiento de tristeza, de decepción. Está profundamente decepcionado de muchos de sus propios colegas que traicionaron un poco la causa, ¿no? Y entonces en ese escenario llega a ubicar la novela de Atenea. Y hay, bueno, hay datos específicos que deja digamos, su manuscrito, se lo deja a un su cuate, Ezequiel Chávez, que era uno de los mejores editores de la época, y le deja esta pequeña obra de 100 páginas, que muchos la calificaron como de un cuentito, de un fragmento, o sea, como que no le pusieron mucha importancia. Entonces, bueno, él, tenemos o se tiene noticia que esta novela la escribe más o menos en 1889, en este escenario como de exilio, ¿no? Y aquí les digo, la decepción de Altamirano era mucho más honda que este resentimiento contra tantos políticos que habían traicionado sus principios democráticos. También le molestaba de sobremanera la frivolidad de la sociedad mexicana. Ya no disfrutaba de las tertulias, de la zarzuela y la bohemia. Ese mundo se volvió vacío e insoportable para la sensibilidad del escritor sureño. Y en estas circunstancias había en él un fastidio y una preocupación existencial que solo a veces la reflexión filosófica puede mitigar. En sus diarios podemos constatar cómo ese ánimo se fue minando, no solo en su salud física, sino emocional, y a mi entender, en la escritura de Atenea, canalizó siempre de manera magistral y creativa ese sentimiento no solo de nostalgia y decepción, sino de cuestionamiento sobre los verdaderos valores del ser humano. También comentábamos aquí que pues se pensaba que la novela es muy sencillita, bueno, novela o pequeño narración, cuento, lo que sea, es de un hombre que llega a Venecia, un hombre maduro, que se enamora de una mujer y hace toda una descripción muy al estilo de la época, una descripción romántica, pero yo creo, y ese ya es mi aportación, mi punto de vista, que no es un enamoramiento a lo, ahí te hace una palabra, a lo güey, sino era realmente una proyección. ¿Qué hacemos nosotros cuando se dice la palabra proyección? Es proyectar en el otro lo que andamos buscando. Y él andaba buscando esa necesidad de corroborar un amor más equitativo, que eso lo da no solo la belleza, sino la inteligencia. Y entonces aquí recordamos que en ese sentido también es un precursor, es decir, quien se adelanta a dibujar los personajes femeninos, no a esta usanza de un romanticismo ramplón o sentimentaloide, sino de un romanticismo al estilo completamente de una época europea, alemana profunda, que es conciliar la belleza, la emoción y la inteligencia, y que él trató de demostrarlo en todas sus novelas, sobre todo en las de las mujeres. O sea, Clemencia, ahorita por aquí las voy a nombrar, pero sobre todo en Clemencia nos hace hincapié que la mujer protagónica, antes que cualquier otra cosa, el que su belleza florezca es por ser inteligente. Es decir, hombres y mujeres son igualmente inteligentes y hay un diálogo de equidad entre hombre y mujer. Y esto, en el siglo XIX,
en un romanticismo trasnochado que nos llega a América, pues no era muy bien visto. Las mujeres se convertían en una musa. La mujer es pasiva, la mujer es contemplada. Te contemplo, te quiero, te pongo, si quieres, hasta un hinchito y te pongo velitas, pero no interactúas conmigo como hombre, ¿no? Eso es lo que él rompe de siendo varón, porque eso nosotros lo hemos luchado toda la vida, todas las mujeres y todas las compañeras que están aquí, es una lucha desde tu condición de mujer. Pero que un escritor, con toda su trayectoria, con todo su poder de convocatoria, con toda su maestría, lo ponga en una novela y lo exalte, me parece que es un verdadero rescate filosófico de decir, las mujeres, igual que los hombres, son seres pensantes y que además podemos pensar, analizar qué pasa con el amor. ¿Qué pasa con el amor no idealizado, no manipulado, no romantizado, sino el amor como un integrante del enamoramiento en correlación con la inteligencia? Debe y puede existir la inteligencia en el desarrollo emocional de las personas, anticipándose a lo que ahora se le llama la inteligencia emocional. Entonces imagínense qué gran hombre, a mi juicio, visionario, que nos habla de equidad de género, que nos habla de inteligencia emocional, quizá con otro lenguaje, pero además un lenguaje que no era para darnos clase sino para reflexionar. Y esa es otra de las cosas que me parece extraordinario que tendríamos como que nosotros valorar. Cuando la literatura deja de tener una sola moraleja, un solo mensaje, y se convierte en una lectura abierta, donde cada uno de nosotros nos convertimos en distintos lectores, cada uno de nosotros podemos interpretar lo que queramos de una obra literaria. Pero si además esa obra literaria no se queda solo en lo histórico, o solo en lo anecdótico, o solo en una forma muy bella de decir las cosas, sino que además nos da carnita filosófica, nos da esta posibilidad que es reflexionar. Entonces, él lo que hace en esta pequeña novela es reflexionar sobre el amor. Y entonces hace una disertación desde Platón hasta nuestros días. Acuérdense que Platón nos habla del amor sublime, del amor idealizado, o de que todos andamos buscando una media naranja y de repente te encuentras un medio limón medio chupado, o de repente te encuentras una toronja demasiado agria, pero tenemos estas construcciones filosóficas de toda la vida, ¿no? De que somos seres incompletos porque nos falta el otro, ¿no? Entonces, él no nos da quizás respuestas, pero sí nos pone a pensar junto con su enamoramiento, digamos, de esta mujer Atenea, que además, comentábamos antes con el maestro de que se dicen así como los chismes de la época, que esta novela estaba inspirada en una artista de la época, una italiana, y que quizá, pues ese es como el morbo, ¿no? Decir, ay, pues fulanita de tal se enamoró de la Madonna del momento, ¿no? Y yo no creo que sea por ahí la lectura, porque para mí más bien es una construcción filosófica. Él inventó a una Atenea como pretexto para hablar del amor, para reflexionar del amor, pero además no escogió cualquier nombre. Atenea en el significado simbólico de los griegos, como todos sabemos, pues es un personaje de una mujer guerrera, una mujer que representa la protección del polis, del grupo, es una mujer que está, digamos, caracterizada por su capacidad de justicia, de inteligencia, de sabiduría y de protección, entonces, y de poder. Es una mujer, diríamos ahora, una mujer empoderada.
Entonces, no es nada en él es casual, ¿no? Entonces nos está diciendo, a ver, estoy enamorado en el caso del personaje, que ahí sí hay muchos tintes autobiográficos, porque efectivamente es un personaje maduro, ya en la decadencia de su vida, que está exiliado, triste, enfermo, que se enamora de este personaje y que lo único que él quiere, no porque ya no pueda, sino porque lo que le interesa es, más que tener una relación romántica y amorosa, es una disertación filosófica de que, qué onda con el amor, ¿no? ¿Por qué nos tenemos que quedar con conceptos tan antiguos como los griegos? ¿Por qué no? Hay que renovarnos, hay que ver qué está pasando con el amor, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso, justamente el tema del amor, hace que la novela se convierta además en algo muy, muy vigente, ¿no? Porque eso no pasa de moda. A lo mejor sí pasa de moda el momento histórico que le tocó vivir, en lo que él participó como diplomático, pero el amor es un tema que lo pone en el escenario como una disertación de carácter universal. Y que bueno, sí lo plantea en un espacio que es altamente romántico, como puede ser Venecia, que también es como casi un set cinematográfico donde él está alucinando en este lugar de Italia, que tiene dos vertientes también muy importantes. Una Venecia que está considerada como un concepto de un lugar, un espacio bello, artístico, de cuestionamiento y de la presencia de la estética, pero también es un espacio decadente, la decadencia de Occidente. Entonces él también ya está, yo casi me atrevo a decirlo, pero no lo digo aquí porque pues, a veces uno especula demasiado, pero es parte del filosofar, ¿no? Que yo ya siento que hasta huele la guerra, que él está ya tan triste que aunque apenas van a venir las guerras del siglo XX, de la Primera Guerra Mundial y la Segunda, que él ya siente cómo efectivamente Europa está siendo ya vislumbrando una decadencia. Y por eso a él no le hace mucha gracia estar ahí en Europa, porque él quería estar en América, porque para América era la esperanza, América era la construcción de la libertad, estábamos ya liberándonos de los españoles, ya por fin íbamos a ser, o estábamos siendo una nación libre, que nos duró poquito, porque luego ya viene el refile de Porfirio Díaz, pero hay toda esta sensación que se va filtrando en la lectura de entre líneas. Por eso yo creo que así se llama, por eso qué bueno que estudian en filosofía y letras, o sea, no hay que divorciarnos, ustedes sigan haciendo literatura y no dejen de estudiar filosofía, porque las letras son el molde, la forma, el contenido maravilloso y atractivo de la literatura, pero el leer entre líneas, esa visión de buscar, eso lo decía mucho Octavio Paz, buscar entre líneas, eso te lo da la malicia del filósofo. Por eso no hay que desdeñar estas dos disciplinas que van de la mano. La filosofía y la poesía, la filosofía y la literatura van de la mano, porque una nos permite construir un edificio bellísimo, como puede ser un poema, una novela, un cuento, una obra de arte, pero también interpretar, dar sentido a las cosas, te lo da el pensamiento filosófico. Y luego también estos matices que tiene la obra, que ya nos señala María Zambrano, que dice que con este sentido confesional que tiene la novela, que María Zambrano dice que también forma parte de un género literario como que el que utilizó Altamirano y el que utilizó hace miles de años San Agustín, que es recurrir a las ideas como la del amor desde la concepción
pasando por Platón, y va descubriendo que tiene esa necesidad de identificar la inteligencia con la emoción, con esa idea utópica de conciliar el cuerpo con el alma. Y cito una frase que me parece muy acertada de Altamirano en la novela. Dice: pero ese amor del alma tiene que ser casto e inefable. Existe como un sentimiento, cualquiera que sea la clasificación psicológica que se le atribuya, y como un principio, pero hacer consistir en él toda la aspiración del alma y todo el objeto de la existencia es una utopía. Nuestro autor duda entre el amor humano y el místico, y es en donde aterriza en la filosofía, puesto que esta disciplina no es una disciplina de certezas, sino que apunta hacia poder agudizar más las dudas, razonables o no. La literatura, en cambio, es la expresión, el oasis que lo comunica todo con exactitud y belleza. Es por eso que nos interesa mucho mostrar este otro rostro oculto de un escritor completo que no solo se ocupó de nuestro paisaje, se preocupó por nuestras costumbres y por nuestros indígenas y sus contradicciones. No solo escribió con su magna obra sobre México, sino que pretendió construir una unidad nacional buscando la definición cultural, y finalmente no solo fue un luchador social, educó y difundió una obra inagotable, no nada más porque nos resulta inabarcable, sino porque nos ofrece la oportunidad de profundizar en ella, como lo hemos querido hacer con Atenea, que es una parte muy necesaria de recuperar la tradición del pensamiento mexicano. Hacer además un discurso filosófico con la poética narrativa de la que solo él sabía ser maestro. A manera de conclusión, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Altamirano es un escritor de espíritu liberal que superó incluso sus propias expectativas. Muchos de sus estudios y de sus estudiosos lo consideraban como un digno representante del romanticismo, sobre todo por el tema recurrente del amor en sus novelas y por los tintes autobiográficos de las mismas. Lo que sí es un hecho es que en su sentido de libertad no solo es un eje del movimiento romántico, sino como dicen, una nueva forma revolucionaria y una nueva manera de ver el mundo. Altamirano casi en toda su narrativa recurre al amor, pero en Atenea es reflexivo y confirma lo que en otras novelas sugiere, que la condición de la mujer debe ir más allá de un rol idealizado, sobre todo más allá de esa belleza y esa frivolidad, anticipándose a lo que hoy llamaríamos una perspectiva de género, ya que con esta obra que nos ocupa valora sobremanera el papel de la mujer, no solo en la literatura, sino en la propia sociedad. A pesar de que se piensa que Atenea pudo estar inspirada en esta actriz italiana que decíamos, lo que importa es descubrir en su lectura que esta posibilidad del amor es en equidad, que deja con esta novela un precedente que engrandeció aún más al escritor, porque hizo como parte fundamental de su obra, léase Clemencia, Antonia, Beatriz y Atenea, la búsqueda genuina del amor y su recuperación a la condición humana. Más allá del sensualismo y el erotismo, el propio Altamirano afirma que en el tema del amor, la esencia es la clave que define al hombre, y dicha esencia está en el alma, en la conducta moral y en los sentimientos de cada uno, materia generadora del amor que se da y que se recibe. Y finalmente quiero cerrar con una frase muy bella para mi gusto que decía Altamirano: el amor sin esperanza
acaba por desvanecerse. Es decir, ¿qué es esto del amor sin esperanza? Pues el amor nada más como un momento, que él decía, un momento erótico o un momento sensible, pues no tiene un rumbo. El amor con esperanza es esta posibilidad sí de enamorarse, pero también de construir un discurso más allá de la relación, digamos, carnal, ¿no? Y ya para terminar, y que ustedes puedan hacernos alguna pregunta, pues a mí me quedó en el tintero muchas cosas que quiero nada más mencionar, que se los dejo de tarea, que sería padrísimo. Hay una posibilidad de hacer un análisis como de paralelo con una novelita de Thomas Mann que es Muerte en Venecia. Si ustedes buscan la película de Visconti o leen la novela de Thomas Mann de Muerte en Venecia, primero la escribió después Thomas Mann. Pero Thomas Mann, como es europeo, qué chido, y es lo máximo, ¿no? Pero Altamirano, ese es un escritor local, ¿no? O sea, ese es a veces donde a mí me da mucho coraje que no pongamos a nuestros escritores a competir con los grandes. Y aquí les dejo esta tarea, ¿no? Es decir, pues a lo mejor Thomas Mann se inspiró en esta obra. ¿Por qué? Porque es muy parecido a la problemática. La problemática de Muerte en Venecia es un hombre maduro. Aquí hay un elemento diferente, bueno, que se enamora de un muchachito, que en esa época no había tanto el tema de la sexualidad y el asunto de género, pero se manejaba mucho la sutileza de un personaje como andrógino, ¿no? Pero lo importante no era tanto este muchacho andrógino del que se enamora, ¿cómo se llama el actor de la película? Marcello Mastroianni. Se enamora en la película, ya después que se hace de la novela, se hace una película de Visconti que fue muy revolucionaria en los años 70, donde un hombre mayor se enamora de un jovencito. Pero eso no es realmente de escándalo. El escándalo es esta metáfora de el amor como algo puro o algo que está floreciendo, y la decadencia, que es el amor está representado por esta América, por este mundo de libertad, por que los países, los seres humanos sean libres, y el viejo enamorado es un hombre decadente que está como queriendo como proyectarse en este ser idealizado, ¿no? Y hay una imagen que es realmente patética y así hasta nos saca de onda, que está en la película, Marcello Mastroianni en el mejor momento, así sublime, y creo que cae la lluvia y empieza a despintarse el pelo, porque se pintó el pelo, porque quería parecer joven. Entonces, en ese momento, cuando yo la vi hace 5,000 años, no entendíamos mucho, ¿no? Pero ahora digo, es que esto es. Entonces, imagínense cómo va así el hilo, porque además no había Clairon ni no es como ahora. En aquella época, pues era un mal tinte. Entonces, el tinte se le va escurriendo, pero es esta sensación de decir, hay una como especie de indignidad, no sé cómo se llame, como de esta decrepitud. Pero no estamos hablando de la persona, ¿no? No nos vayamos con estas fintas. Por eso es importantísimo la capacidad de interpretación que uno tenga, ¿no? Si no, nos volvemos pueriles y nos volvemos, ay, sí, pero ¿qué tiene de malo? Y todos nos queremos y todos podemos todo. No se trata de hacer una lectura simplona. El asunto de los grandes es que siempre están imbuidos en la metáfora, ¿no? Y que nada es simple, todo tiene una connotación simbólica extraordinaria. Entonces, en Muerte en Venecia es este personaje que está viendo morir Europa, y él es Europa, se está muriendo,
porque Europa está siendo bombardeada por todos los intereses malsanos que los llevaron a 2 guerras, ni más ni menos, 2 guerras mundiales, ¿no? Entonces no es algo nada más que yo esté sacándome de la manga, ¿no? Y por otro lado es esta juventud idealizada que representa el amor como lo único que realmente debe ser el amor, la posibilidad esperanzadora en el ser humano. Eso es, y el amor se tiene que estar permanentemente renovando, porque si no es una moneda que se agota en sí misma, ¿no? Entonces no hay mejor amor, o el amor siempre tiene que ser como una flama que permanentemente se esté renovando. Si tú te quedas dormido en tus laureles, ese amor se va a apagar, te va a consumir. Por eso es tan interesante la lectura que propone nuestro autor, y que yo ahí se los dejo de tarea, quién le copió o algo se habrá inspirado, no sabemos, ¿no? ¿Y por qué Venecia? Porque Venecia es eso, ya se convirtió también en una ciudad simbólica, en una ciudad concepto, ¿no? Que conlleva esto, ¿no? La belleza y la decadencia al mismo tiempo. Y luego, bueno, el enfrentamiento de estas dos, de muchas maneras filosóficas que las podemos leer la novela, ¿no? Como puede ser Eros y Tánatos, todos estos elementos de muerte y amor, muerte y erotismo, todas estas posibilidades de los amores platónicos y sensuales, como los va desmenuzando, y obviamente desarrollar todas las posibilidades que significa el nombre de Atenea. Atenea como representante de las mujeres empoderadas, de las mujeres que antes de ser juzgadas por su belleza, por su dinero, por lo que ustedes quieran, por su cuerpo, por lo que sea, valorarlas por su inteligencia. Porque esa inteligencia es la que perdura. La belleza, chicas, con la pena se acaba. La inteligencia, al revés, se potencia. Muchas gracias por escucharme. Bueno, pues con esta participación, digamos, la autora ha cerrado su conferencia, y claro que nos deja muchas interrogantes, pero sobre todo nos deja ver a un personaje en toda su complejidad. Si bien Altamirano es un pensador, es un filósofo, es un político, bueno, hasta es un militar, tiene muchas facetas, pero asume mucho su origen. Su origen también le afecta. Él es un hombre que nace en Tisla cuando clasificaban a los niños de razón y sin razón para los estudios, y él estaba en los niños de no razón, porque era hijo de un indígena, pero cuando su padre llega a ser alcalde de indios, logra que pasen a su hijo al grupo de los niños de razón. Ignacio Ramírez había creado allá en el gobierno del Estado de México, pues esta región pertenecía al Estado de México, sector del centro, antes del 49, antes de que se creara el Estado de Guerrero, y el Instituto Literario está en Toluca. Entonces Altamirano logra obtener la beca que dan, es una beca municipal que habían creado allá Ignacio Ramírez, y por la intervención de don Juan Álvarez, pues él obtiene esa beca, pasa al grupo de los niños sin razón o con razón, y a todos los supera, le dan la beca y se va a Toluca, pero siempre con el estigma de ser de origen indígena, náhuatl, por supuesto, y eso le va a pesar, lo va a manifestar, porque él no es una persona que se avergüence de su pasado, al contrario,
incluso un arquitecto Noriña, que hace la estatua de Cuauhtémoc allá en la Ciudad de México, cuando don Porfirio festeja las fiestas del centenario. Él afirma que quien posó para la imagen de Cuauhtémoc fue el rostro de Altamirano. Por lo menos eso dice doña Catalina Sierra Casazul, que es su familiar, y que, bueno, eso dice que su efigie está ahí, en ese monumento que está en la Ciudad de México. Y Altamirano, bueno, refleja siempre su origen. Y bueno, comentábamos también que, bueno, en esta novela lo que nos queda claro es que él expresa lo que viene siendo el amor total, ¿no?, de una mujer inteligente, que tiene gracia, pero sobre todo por su inteligencia, hacia que en el siglo XIX se decía que las mujeres siempre estaban oliendo a cebolla y a pan, o sea que siempre estaban en la iglesia y siempre estaban en la cocina. Era la imagen que se les daba a las mujeres. Y acá en la Atenea, por lo que nos ha dicho la traductora, bueno, es totalmente otra mujer, ¿verdad? Es una mujer que él conoce en Venecia, por lo menos hace un viaje y en la góndola en que va percibe a una dama que está por allá en un castillo, se enamora de ella y despierta todos los sentimientos del amor puro, del amor total, el amor que no es una atracción física, y él piensa que el amor debe de perdurar sobre todas las cosas, y en Atenea, pues esto es lo que se centra en la imagen de esta mujer, de esta imagen, porque es su reflexión, su filosofía que hace sobre las posibilidades de amar y las posibilidades de morir también, y la experiencia que se logra con esta entrega. Y en ese sentido, pues, lo que nos queda es pues seguir leyendo a Altamirano. Él nos dejó sus obras completas hasta ahora, seguramente hay más textos por ahí, nos dejó 24 volúmenes. En este está la novelita de Atenea, que es el tomo 3, el tomo 4, el volumen 2. Entonces Altamirano nos da para muchísimas cosas, y la doctora destacó muy bien el rigor, la riqueza de sus discursos, que también son muy elocuentes por la riqueza fundamental que él tiene en el conocimiento, después de haber, pues, leído toda la biblioteca del Instituto Literario de Toluca. Entonces tenía una gran capacidad intelectual. Y también reconoce en don Juan Álvarez ese impulso que recibe para poder residir en la ciudad valga la expresión, en la ciudad de Toluca, y ahí formarse. Él estuvo casado con una paisana, Margarita Pérez Gavilán, que era de Tizla, y la conoció en una conferencia que dio en el Colegio de las Vizcaínas, en la Ciudad de México, y entonces el ideal del amor, la doctora adelantaba una hipótesis, ¿no?, de una artista, y nosotros vemos otra en donde doña Catalina Sierra dice que él está en Cuautla y llega un circo, y en el circo se enamora de una cirquera, y Altamirano decide incorporarse al circo con tal de estar cerca de esta mujer. El escándalo de esa época. Pero los dueños del circo no lo aceptan porque era muy poco agraciado físicamente. Lo discriminaron. Entonces sufre esa discriminación. Él no siente, como muchos han dicho de manera grotesca, que era por su fealdad, que él sentía eso, esa repulsión, pero no, era realmente la discriminación. La discriminación que sufrió. Entonces, pero qué bueno que no, imagínense, no estaríamos hablando de él ahorita, ¿qué hubiera sido de Altamirano ahí en el circo?
Es un hombre realmente de letras, ¿no? Bueno, no se sabe que haya tenido ningún desliz, o sea que la mujer Atenea pues no es una mujer física, ¿verdad? Él da rienda suelta a sus sentimientos y ahí es donde él empieza a reflexionar sobre las posibilidades de la entrega total al ser amado, y eso lo explota muy bien Altamirano, y lo que nos hace hacer pues verlo más que como un clásico escolar que problematiza sobre el amor, sobre la identidad y sobre todo la modernidad mexicana. Yo sí quisiera también abrir un pequeño paréntesis, porque Altamirano siempre fue liberal y como tal crítico de Porfirio Díaz, aunque él fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, diputado, coronel, que Juárez le dio el nombramiento de coronel, después de las batallas en las que participó, desde el Plan de Ayutla, las guerras de reforma y la intervención francesa. Sin embargo, siempre fue crítico al régimen y, como dice la doctora, pues Porfirio Díaz lo quería tener un poquito alejado, y cuando él acepta el nombramiento de cónsul en Barcelona, lo acepta, y entonces todos sus compañeros tertulianos, poetas, escritores, con los que se reunía pues, cada 8 días, lo critican, hacen muchas caricaturas de él, en el aguizote, y dicen, ¿cómo es posible que un crítico acepte un puesto que le da Porfirio Díaz? Y Altamirano contesta que, bueno, él acepta porque dice, es el único gobierno que me ha pagado un sueldo. Todos los gobiernos anteriores nunca me pagaron. Dice, entonces, él sí tenía muchas deficiencias de salud. Disculpen por un poco de garraspera, ¿no? Tenía muchos problemas de salud porque había pasado muchas vigilias. Un día amaneció y dijo, tantos honores y tantos diplomas, ¿de qué me sirven? Si hoy no tengo para comer. Y se le dan ganas de quemar todo esto y yo meterme allí en la lumbre. Así era la miseria que padecía Altamirano. Entonces cuando Porfirio Díaz lo manda, dice, bueno, pues es el primero que me da un sueldo, anteriores no me pagaron nada, porque la República estaba en crisis, no había ingresos, y por eso no les pagaban. Después, con la reforma, se les pagó con edificios que expropiaban a la iglesia, ¿no? La expropiación de los bienes eclesiásticos sirvió para pagar los sueldos de todos los generales y militares que lucharon y que nunca habían recibido un salario. Por eso el general Arce, que fue a ser gobernador aquí, recibe el convento de Santo Domingo, un convento, el convento de Santo Domingo de Durango, que lo dan como pago de todo lo que no le habían dado de haberes. Bueno, y aquí no se diga. En fin, esa era un pequeño paréntesis. Y bueno, Altamirano tiene después que pedir a su amigo Manuel Paino, que es el cónsul en Barcelona, que es el cónsul en San Remo, Italia, pedirle un cambio, ¿no? Para irse a vivir ahí, porque los médicos le recomendaban que para su estado de salud tenía que estar en un lugar de sol y playa. Y entonces se acuerda de su amigo Paino, con quien tuvo muchas diferencias, desde el Instituto Literario y después como diputado. Pero sin embargo, se conciliaron y Paino acepta el canje, y entonces Altamirano se va a San Remo. Y ahí pasa sus últimos días y ahí muere. Un día como hoy, en 1893. Bueno, entonces, pues aquí, después de este paréntesis, me parece que la fecundidad del diálogo que nos ha expuesto entre la filosofía y la literatura, pues nos hacen comprender esas dimensiones de la experiencia que el tratado sistemático no alcanza a decir, a expresar. Y finalmente podría decir que
las investigaciones como la de hoy, con la que hoy nos convoca, pues reabren esos textos del siglo XIX desde categorías filosóficas contemporáneas y nos invitan a, como dijéramos, a repensar nuestro propio presente. Yo con eso cierro también mi participación. Un comentario. Y para terminar con las ideas del maestro, que me parece muy interesante, es que también hay toda una parte de esta reflexión de estar como consciente de que está a punto de morir. Y entonces esta parte también es muy, muy conmovedora, porque él está consciente de que son sus últimos días. Y, por ejemplo, acuérdense que estamos en este siglo XIX del romanticismo también de que el suicidio, y que también hay como un propiciar la muerte también, ¿no? Porque es toda una época de un romanticismo muy oscuro en esa parte, o muy mórbido. Y sin embargo dice, yo aunque me esté muriendo, nunca voy a evadir la muerte, pero tampoco nunca la voy a dar, ni para mí ni para nadie. Porque eso era también de ser muy creyente de que la vida no eres dueño ni de tu propia vida y no te puedes dar claro, ¿no? Pero ya con una convicción. Entonces es muy conmovedor ver cómo está él, porque bueno, se supone que es el personaje, ¿no? Pero ahí vemos estos matices de autobiográficos. Primero está muy triste, y eso es ¿cómo se va a dar chance de ser triste? Altamirano, si además es un diplomático, si además es un militar. Y entonces abre aquí una pequeña puerta de humanismo al existencialismo, que después ya el siglo XX lo va a trabajar con los filósofos, como de que sí se puede, sí se vale. No tenemos por qué ser tan estoicos, no tenemos por qué ser estos personajes que se mueren en la raya, porque además venían de una formación muy dura. Imagínense todo el bullying que le hicieron por ser indígena, y luego convertirte en un luchador social, y luego además tienes que ser hombre, y además tienes que ser esto, y tienes que ser lo otro, y entonces también es llevar hasta sus últimas consecuencias una serie de valores que hacen que todo lo demás filosófico, esas son, iba a decir otra palabra, pero esas son cosas como que para débiles, ¿no? Cuando es el ser humanista, es la persona que se entiende o buscarse entenderse a sí mismo, y lo existencial no como una vaguedad de decir, no, ya bájale 3 rayitas a tu drama, ¿no? Sino es de reflexionar sobre la vulnerabilidad del ser, ¿no? Y entonces yo creo que él también ahí está siendo muy moderno, porque no se permitía en esa época hacer estas reflexiones tan profundas, ¿no? Entonces, por eso también yo creo que es un gran visionario de temas que a lo mejor en otras de sus obras ni siquiera lo tocan, pero esta en particular es de una calidad y de una sinceridad, de una honestidad muy profunda, que nos da estas líneas de investigación que podemos nosotros ahondar todavía un poquito más. Pues muchísimas gracias, y no sé si quieren alguien. Bueno, quisiera decir que bueno, agradecemos la generosidad de nuestra ponente, de nuestra conferencista, agradecerle pues profundamente sus hallazgos que ha compartido con nosotros, agradecer también a todos ustedes por la escucha atenta que han tenido en su disposición para asistir a esta conferencia. Ahora sí podríamos hablar la palabra para que quienes deseen hacer una pregunta, comentario. Sí, bueno, primero felicitar a la maestra Frida, agradecerle que nos comparta, ¿verdad? Una parte muy bonita de este congreso es que se estrecharon los lazos entre Guerrero y Morelos, ¿no? Entonces ya tuvimos muchas participaciones del Colegio de Morelos, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y eso es un logro de este congreso, que lo realizamos con mucho gusto para nuestros estudiantes, para los jóvenes,
porque justo los maestros, mi maestro fue Jorge Ruedas de la Serna, Blanca Estela Treviño me dio clases, Mariana Osuna, que ha rato va a dar una conferencia magistral. Entonces los grandes maestros como Altamirano van dejando su legado, y nosotros con todo este esfuerzo que hacemos es para dárselos a ustedes, ¿verdad? Para que alguien tome la batuta, germine, ¿verdad? La semilla, y después ustedes también compartan esto con los jóvenes que les toque después darles clases, ¿no? Una pregunta, yo con los chicos luego les damos clases de literatura del romanticismo mexicano, y Zayat Berlin habla de que es bien difícil definir, ¿verdad? Pero dice que hay una palabra clave que la dijo constantemente, libertad, ¿verdad? Entonces la libertad de pensamiento, la libertad de sentimiento y la libertad de expresión, que parece que está muy bien condensada y desarrollada en Atenea. Preguntarle a la maestra Frida cómo nos compartiría esa libertad que nos deja como legado Altamirano. Pues justamente yo creo que se va dejando los cartagones, porque yo sí creo que nos llegó, con todo respetísimo, nos llegó de Europa un romanticismo muy cuadrado, muy idealizado. Y cuando uno estudia el romanticismo de Allan Poe, el romanticismo incluso de estudiar a fondo que estaba en su momento Freud, dices, no, pues era la apertura de dar cabida a todas las emociones, por más raras y difíciles que sean. Entonces el romanticismo no nada más se preocupa de la belleza, sino acuérdense que era todas las bellezas posibles, y entonces nos abre el abanico de no idealizar solamente la belleza griega, proporcionada, armónica, ¿no?, que nos vendieron en ciertas épocas ¿no?, sino es esa apertura que hace el romanticismo. Realmente tenía también una maestra, Adriana Yáñez, que dice que el romanticismo justamente es la puerta verdadera a la modernidad, porque abre la libertad al arte y al pensamiento de todas las posibilidades, que antes los demás movimientos eran como muy acotados, muy específicos en todos los sentidos históricos. En cambio, el romanticismo es esa puerta del siglo XIX que da la posibilidad de lo que después va a ser el XX, ¿no? Entonces, y ahí entran estos grandes pensadores que rompieron con todos los paradigmas, como puede ser un Freud, y en ese sentido creo que también tiene así como si fuera un virus, también ya tiene ese virus Altamirano, porque va a entender a romper esa cuadratura, ¿no?, de que a veces nuestra literatura, nuestros pensamientos, nuestros filósofos éramos todavía muy bien portados, ¿no?, y había que romper. Por eso me parece que con esta novelita él deja estas, como siempre, estas dudas, ¿no?, que no eran en ese momento tan bien vistas. Ya después llegan todos, Baudelaire, ya llegan los grandes filósofos y poetas franceses, y entonces ya todo el mundo ya se desgarra las vestiduras, ¿no?, y ya viene una apertura del siglo XX, ¿no? Pero ¿quién fueron los que trabajaron para que ese siglo XX fuera tan abierto en las artes y en el pensamiento? Pues fue todo el trabajo de estos escritores del siglo XIX, que hicieron la talacha, digamos, ¿no? Y bueno, y finalmente, para lo que decían ustedes, y usted mismo que decía, nosotros también en Morelos nos queremos adjudicar a Altamirano porque también vivió tanto tiempo en Cuautla, y el Zarco y toda esa parte, si no fuera por él ni lo sabríamos, ¿no? O sea, él de alguna manera también hizo este corredor cultural del Estado de México, Morelos y Guerrero como una zona donde realmente pues no debe de haber ni siquiera fronteras, ¿no? Que es lo que por ahí dicen las malas lenguas, que inventaron a Morelos porque los guerrerenses eran tan aguerridos y siempre la hacían de tos, que inventaron un estado para medio detenerlos, y por eso inventaron Morelos. Pero en realidad quien es un gran personaje de la zona, de toda esta zona, pues es
de veras nos podemos pelear así y decir, pues nosotros también nos sentimos que Altamirano es tan morenense como tan guerrerense. Pero a final de cuentas, y esa es otra de las cosas que ya, ahora sí ya me callo, es poder, y es ahí donde yo creo que todos tenemos que apuntalar a hacerlo universal. No quedarnos con esta, siempre nos quedamos como, ay, sí, pero es nuestro escritor local, ¿no? O nuestro escritor nacional. No, es universal. Y puede competir con el que me ponga, ¿no? Entonces, hay que elevar el nivel de discusión de nuestros personajes, de nuestra literatura, que compite sin ningún problema con está inscrito en lo universal, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Y aquí el maestro, que es guerrerense, aunque ustedes no lo crean, que viene de Atoyac, es un editor que ha hecho muchos libros sobre esta zona, y hay muchos libros muy interesantes, sobre todo de autores de Guerrero, temas guerrerenses. Hay esta novela, por ejemplo, no es novela, esta antología de Acapulco, que después de lo que pasó con el Otis, este es un libro que ustedes deben de tener, porque es la recopilación de un Acapulco que ya no existe. Y es la visión de muchos escritores hablando de Acapulco. A veces también los editores tienen este pulso, porque ¿quién lo diría? O sea, salió como un año o 2 años antes de la devastación de Acapulco. Entonces, los libros tienen... Vuelvan a los libros, chicos, los libros no mueren, como dirían en mi época, ¿no? O por ejemplo no lo pudimos difundir muchísimo porque salió exactamente en la época de la pandemia, y entonces no pudimos andar como los cantantes así llevando el libro por todos lados, porque pues nos detuvimos mucho con la pandemia, ¿no? Pero acérquense a los libros, véanlos, pregúntenle, que les haga descuento aquí el editor, y él ha hecho esta labor muy padre de hacer una editorial regional, porque publica mucho pues de la zona, ¿no? De Tlaxcala, Guerrero, Morelos, por supuesto, Estado de México, y de investigadores que son como amigos de ustedes, que son conocidos de aquí, de todos los maestros de las universidades que nos invitan como, ¿no? Y pues veo muchas caras jóvenes, que eso me da muchísima felicidad, y yo me siento muy feliz porque yo les decía pues que vine en los 2000 a dar clase, y no había contemplado de regresar, y regresar de esta manera pues me siento más que halagada. Muchísimas gracias. ¿Alguien de los jóvenes que tienen alguna pregunta o algo? ¿Ya tienen hambre? A ver ya. Pensando en el porvenir, ¿verdad? Si alguien quisiera hacer este trabajo crítico, ¿no?, que hace Altamirano en Atenea, pero pensando en una figura masculina y que siga conservando ese carácter crítico, ¿tú qué propuesta nos podrías dar? A ver, ¿cómo no entendí bien? O sea, en lugar de Atenea, si quisiéramos hacer el mismo trabajo crítico, literario, filosófico que hace Altamirano, pero con una figura masculina, o sea, pues un discurso amoroso hacia un hombre, pero que siga conservando el mismo carácter crítico. No, pues yo ahí pues le entraría por este análisis, el paralelismo con Muerte de Venecia, ¿no? Entonces no me parece que sea tan gratuito. Entonces Muerte de Venecia es casi como un espejo de esta novela, pero planteando un amor direccionado, ¿no? Pero por ejemplo, alguna figura simbólica masculina, una deidad, pensando que hay muchos, o sea, el mismo Eros, ¿no? O sea, el Eros es un personaje idealizado masculino, pero hay muchísimos. Ahorita sí me descolocas, pero hay muchos personajes de la mitología que pueden de alguna manera. Yo creo que la novela de Tomás Mann era más especie de hibridismo, ¿no? ¿Cómo les dije? Andrógino, ¿no? Que es este juego. Pero quizá si retomar esta novela
y hacer un paralelismo, y ahí va a surgir el personaje masculino. Porque la otra es que aquí en la novela es muy curioso que no tiene nombre el personaje que mira, que narra, y también me parece muy extraño, ¿no? Muy extraño que, y por eso también todo el mundo piensa pues, que sí es muy autobiográfico, ¿no? O que hay como una especie de timidez de no haberle puesto nombre al personaje que habla, es un yo que no sabemos quién es, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es también por qué está tan velado el personaje masculino en esta novela, ¿no? Y pensado de otra manera, pues sí hay muchos personajes de la mitología o arquetípicos que no necesariamente también tienen que ser estrictamente griegos, podrían ser de cualquier otra cultura, ¿no? Que sean también simbólicos y que se puedan representar con el empoderamiento masculino, ¿no? En fin, pues ya nos dejó tarea aquí, maestra.